¿Alguna vez habías escuchado hablar sobre Jean Piaget? ¿No? No te preocupes. Yo tampoco hubiese reconocido ese nombre hasta hace 5 meses. Jean William Fritz Piaget, mejor conocido como simplemente Piaget, fue un epistemólogo, psicólogo constructivista y biólogo suizo, principalmente conocido por sus trabajos con los chiquillos. Piaget es considerado el padre de la psicología evolutiva, pero no solo eso, también es considerado una de las figuras más representativas y prestigiosas de la psicología en el siglo XX, aunque el propio Piaget no se consideraba como un psicólogo. Sus obras no solamente ayudaron a la psicología, también a otras áreas y ciencias, como la pedagogía, las matemáticas, la lógica y por supuesto la epistemología. Este muchachote nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza, hijo de un profesor de literatura y de una madre propietaria de la primera fábrica de acero en Francia. Desde pequeño estuvo rodeado en un ambiente académico gracias a su padre. Estuvo aprendiendo y adquiriendo de su padre una mentalidad crítica y analítica, así como el gusto de la escritura, escribiendo y publicando su primer trabajo científico con tan solo 10 años, y la fascinación por los seres vivos, principalmente por los moluscos. Su interés por los moluscos llegaría en la adolescencia. Estaría trabajando con el director del Museo de Historia Natural, llegando a publicar diferentes artículos sobre la malacología. Piaget sería un malacólogo de renombre. Gracias a sus artículos se le ofreció un puesto en el Museo de Historia Natural en Ginebra, el cual no pudo ocupar debido a su corta edad. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Neuchâtel, donde obtuvo su doctorado de biología, doctorándose en 1918 con una tesis relativa a, adivinen, así es, la malacología. Tras ello, en 1919 decidiría estudiar en la Universidad de Zúrich, donde adquiriría un interés por la psicología, trabajando ahí sus primeras investigaciones, y posteriormente en la Universidad de Sorbona, París, donde inició sus estudios sobre el desarrollo de la capacidad cognitiva y a desarrollar su teoría sobre la naturaleza del conocimiento junto con Alfred Binet y todo lo que nos espera en este video. En 1923 se casó con Valentine Chennaty, con la cual tendría 3 hijos, Lucien, Laurette y Jacqueline, que le permitirían estudiar el desarrollo de la inteligencia, desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje. Literalmente utilizó a sus hijos como si fueran unos conejillos de India. Piaget estuvo trabajando como profesor de psicología experimental, sociología, filosofía, de historia del pensamiento científico en diferentes universidades a lo largo de 1925 a 1971. Muchos de sus trabajos fueron dirigidos al pensamiento y al lenguaje del niño, de su juicio, de su inteligencia y de su razonamiento, principalmente estudios y escritos que destacaban en la psicología y la pedagogía. Falleció el 16 de septiembre de 1980, dejando un legado sobre la psicología infantil y el desarrollo intelectual. ¿Qué es la epistemología psicogenética? La teoría psicogenética de Piaget nace de la necesidad de dar respuestas a interrogantes de carácter epistemológico, relacionadas principalmente con el origen del conocimiento, y con un interés central en los mecanismos de la producción de este conocimiento. Por esta razón, su epistemología se denomina genética, ya que se enfoca en la génesis del conocimiento. Gracias a sus conocimientos en biología y psicología, plantea la epistemología genética como una disciplina que se refiere a los cambios entre un estado de conocimiento menos válido a un estado de conocimiento más válido. En otros términos, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Esta pregunta es la que va a definir la epistemología psicogenética, es la que va a estudiar los mecanismos y procesos mediante la cual pasamos a diferentes estados de conocimiento. La psicología ayuda a Piaget a concebir una forma de proporcionar a la epistemología un carácter científico, que lo ayuda a analizar la evolución ontogénica de las nociones básicas del pensamiento racional y científico, pensamientos como el espacio, la casualidad, el número, la seriación, la clasificación y un largo etcétera. Ahora vamos a hablar de los conceptos que rigen esta teoría psicogenética. Piaget habla del conocimiento como adaptación. Solamente para tener más clara esta idea, vamos a hablar qué es el constructivismo. El constructivismo se sustenta en que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le rodea, a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. El conocimiento implica transformar y actuar sobre esta realidad concreta. Esto a base de una interacción entre la persona y el mundo como instrumento básico, para así formar o desarrollar capacidades cognitivas, para así llegar o buscar un estado de equilibrio. Esto del estado de equilibrio lo explicaré más adelante. Es un concepto clave en esta teoría psicogenética. Se trata de un proceso activo que se encuentra desde que nacemos. Nuestra interacción con los objetos,
Con nuestras sensaciones, va a ir desarrollando una percepción del mismo mundo que nos rodea. Así vamos organizando y descubriendo nuestro mundo mientras vamos creciendo. Obviamente, nuestra capacidad cognitiva crece mediante nos desarrollamos, y así entendiendo de una mejor manera nuestro ambiente. Por eso fue tan importante Piaget. Influye profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Le da a conocer al mundo que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. Se comportan como pequeños científicos que van construyendo su conocimiento. La investigación de Piaget priorizó cómo los niños adquieren este conocimiento al ir desarrollándose, en el cómo piensan los problemas y en las soluciones. Estaba convencido de que el desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su mundo. Retomando la pregunta de hace rato, Piaget establece una serie de estadios sucesivos en la evaluación de la inteligencia desde el niño hasta el adulto. Piaget dividió el desarrollo cognoscitivo en 4 etapas: la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Cada una de estas etapas presenta una transición más compleja y más abstracta de conocer. No podemos saltarnos de un estadio a otro. Es necesario y forzoso pasar la etapa sensoriomotora para así llegar a la siguiente etapa o estadio. En este caso, la etapa preoperacional, y así con todas las demás. Tenemos que entender que una vez el niño cambie de estadio, no retroceda a una forma anterior de razonamiento, ni de funcionamiento. En pocas palabras decimos que estos estadios son una secuencia. Este desarrollo cognoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos y habilidades, sino también en transformaciones radicales en cómo el niño puede organizar el conocimiento. Pero, ¿cómo organizamos nuestro conocimiento? Hablemos un poco de esto, de la estructura del conocimiento. Nuestro conocimiento lo empezamos a organizar en algo a lo que llamamos esquemas. Los esquemas son un conjunto de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. Un niño de corta edad que se encuentre en el estadio sensoriomotor va a percibir y conocer su mundo a través de acciones físicas que él realice, mientras que un niño de mayor edad, que se encontraría en la etapa o estadio de las operaciones formales, tiene la capacidad cognitiva de realizar operaciones mentales y usar sistemas simbólicos, ya se hace el lenguaje o los números. Vemos una evolución en su pensamiento. Mientras más grande sea el niño, va a tener la capacidad de utilizar esquemas más complejos y abstractos que le permiten organizar su conocimiento. Este desarrollo cognoscitivo no consiste en tan solo construir nuevos esquemas, sino en reorganizar y diferenciar los ya existentes. Más conceptos sobre la teoría psicogenética. Vamos a empezar hablando de organización y adaptación. Estos dos principios rigen el desarrollo intelectual del niño. La organización integra las estructuras y sus partes. Conforme el niño va madurando, integra los patrones físicos o esquemas mentales a sistemas más complejos. Y la adaptación es la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conducta a las exigencias del ambiente. Es un ajuste a la nueva información del entorno mediante los procesos complementarios de asimilación y acomodación. Sí, aún más conceptos sobre la teoría psicogenética. Ahora vamos a hablar de asimilación y acomodación. Estos describen principalmente cómo se adapta el niño al entorno. Mediante el proceso de asimilación, moldea la información nueva para que así encaje con sus esquemas actuales. Este no es un proceso pasivo. A menudo se requiere modificar o transformar la información nueva para así incorporarla a una ya existente. Cuando ya es compatible con lo que ya se conoce, se alcanza así un estado de equilibrio. Todas las partes de la información encajan perfectamente entre sí. Cuando no es así, habrá que cambiar la forma de pensar o hacer algo para, de alguna manera, adaptarla. Y la acomodación implica cambios en la estructura cognitiva ya existente, para así incluir información nueva. Esta se da cuando discrepa un poco con los esquemas. Cuando nos acomodamos reconocemos objetivamente la realidad y nos adaptamos a ella modificando nuestro desarrollo cognitivo en función al contacto con el ambiente. Ahora pasemos a hablar sobre el equilibrio. Este desarrollo cognoscitivo es sinónimo de cambios cognitivos en la estructura del niño y principalmente de sus esquemas. Pero ¿para qué hacemos todos estos cambios? Simplemente para llegar a un equilibrio. El equilibrio o la equilibración es la tendencia a buscar el balance entre los elementos cognitivos del organismo, así como entre este mundo y el exterior. Implica el paso de un estado inferior a uno superior, como consecuencia de la maduración y de las experiencias con el medio ambiente. Al momento de no estar en equilibrio, es tan insatisfactorio el sentimiento que nos sentimos impulsados a modificar nuestras estructuras cognitivas, con tal de restaurar ese equilibrio. Ahora que tenemos más claro esto, regresemos a los estadios. Para Piaget,
la inteligencia pasa por 4 estadios, que suceden en un orden de nivel de equilibración. Sabemos que la aparición de estos es invariante, siguen un orden fijo como ya mencioné anteriormente. No obstante, el ritmo de estos es diferente para cada persona. Este puede variar según su desarrollo, pero la mayoría de las veces sí está relacionado con su nivel de edad ya establecido o normatizado. Esto hace que las estructuras adquiridas en un estadio previo se integran al siguiente, se construyen sobre los logros del estadio anterior. Al final de cuentas, este es un proceso gradual, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Empecemos con el primer estadio, el estadio sensoriomotor, que va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Esta es la primera de las 4 fases del desarrollo cognitivo. En esta etapa el niño construye progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias. Estas experiencias son principalmente la vista y el oído, y con la interacción física de los objetos, como lo es agarrar, chupar y lanzar. Los bebés adquieren el conocimiento del mundo mediante las acciones físicas que realicen en ella. Uno de los logros más importantes en este estadio es la permanencia de objeto. El niño es capaz de comprender que los objetos siguen existiendo a pesar de que él no los esté viendo ni escuchando. Es por esto que los niños en estas edades se entretienen demasiado con el peekaboo. Cuando nosotros nos tapamos nuestra cara, para ellos desaparecemos. Ahora pasemos al segundo estadio, el estadio preoperacional, que va desde el aprendizaje del habla o desde los 2 años hasta los 7 años. En esta etapa el niño todavía no entiende lógica concreta y no puede manipular mentalmente la información. Decimos que el niño todavía tiene dificultades para ver un problema desde diferentes puntos de vista o perspectivas. En esta etapa o en este estadio, los juegos de los niños son principalmente caracterizados por el juego simbólico y también por una manipulación de símbolos. En este estadio el niño es capaz de formar conceptos estables, así como creencias mágicas. Algo que va a caracterizar y que va a resaltar demasiado en esta etapa es el egocentrismo. No toma, o más bien no puede ver el punto de vista de los demás. Es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de las otras personas. Ni siquiera son conscientes de que existe una cosa tal como diferentes puntos de vista. El niño solamente piensa en sí mismo para sí mismo. Esto da lugar al animismo, al artificialismo y al razonamiento transductivo. También, de alguna manera, empiezan a usar un razonamiento primitivo. Piaget decía que había un pensamiento intuitivo, ya que los niños se dan cuenta que tienen una gran cantidad de conocimiento, pero no son conscientes de la forma en la que la adquieren. La concentración, la conservación, la irreversibilidad son características del pensamiento preoperatorio. Pasemos al tercer estadio, el estadio de las operaciones concretas, que va desde los 7 años de edad hasta los 12 años. Esta etapa está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico. Ahora el niño tiene la capacidad de distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos de los demás. Los niños reconocen que sus pensamientos y percepciones pueden ser diferentes de los que les rodean, y también este estadio es caracterizado por la capacidad del niño en poder centrarse en diferentes estímulos a la vez. Sabemos que en este estadio el niño empieza a solucionar problemas de una manera más lógica, pero solamente pueden aplicar esta comprensión a objetos concretos, aquellos que ya han experimentado con sus sentidos. Los procesos más importantes en este estadio es la clasificación, la conservación, el descentramiento, la reversibilidad y la seriación. Por último, pasamos al último y cuarto estadio, el estadio de las operaciones formales, que va desde los 12 años hasta adelante. El tipo de pensamiento que caracteriza este estadio es el hipotético deductivo, el pensamiento abstracto y el pensamiento formal. Digamos, de cierta manera, el principal logro de este estadio es el pensamiento abstracto. Piaget plantea esta etapa hacia la final de la niñez y comienzo de la adolescencia, y será caracterizado también por un pensamiento más adulto, por un pensamiento más maduro. Las principales características de este estadio es la metacognición, es la capacidad de pensar sobre el pensamiento, que permita a los adolescentes y adultos a razonar acerca de sus procesos de pensamiento y monitoreo. Y yo creo que una de las características que más resalta en este estadio es la resolución de problemas, la capacidad de resolver un problema de manera sistemática y de una manera lógica y metódica. Ahora vamos a hablar del aplicacionismo de esta teoría. La teoría de Piaget no es una teoría en sí pedagógica. Su objeto de estudio es ver cómo el niño construye el pensamiento, no de cómo el niño aprende en la escuela. La mayoría está equivocado con lo que Piaget quiere explicar en un principio desde su teoría.
Aunque esta teoría es una de las más citadas y controvertidas por este aspecto, Piaget contribuyó a modificar el rumbo de las investigaciones dedicadas al desarrollo de niños, ya que antes se creía o se veía al niño como un organismo pasivo, condicionado y moldeado por el ambiente en el que se encuentra, lo cual sabemos que no es cierto, y que esto se debe a una interacción entre sujeto y objeto. Aunque esta no haya sido una teoría pedagógica, tiene un gran impacto sobre ella. Es la idea de que un individuo es un sujeto activo que elabora información y es capaz de progresar por sí mismo. Se asume que todo conocimiento y desarrollo cognitivo es producto, en último término, de la actividad constructiva del sujeto, una actividad que es tanto física como intelectual. Sus ideas estuvieron sustentadas sobre todo en un modelo biológico, pero tienen un alto componente filosófico, epistemológico, lógico y matemático, y a su vez enriquecieron todos los campos de la psicología, sobre todo la psicología infantil y desarrollo intelectual. No cabe duda que sus planteamientos han dado grandes aportaciones en el ámbito o en el campo educacional. Piaget de alguna manera vino a llegar a un hueco en el conocimiento de la infancia. No todo lo que escribió Piaget sobre su teoría significa que es lo correcto o el único camino para investigar la mente de los niños. Nosotros vamos a tomar el papel de verdugos y decidir qué cosas nos quedamos de esta teoría y qué cosas se van a la guillotina. Es necesario tomar una actitud crítica con respecto a sus planteamientos. Indudablemente fue un autor que dejó huella en la psicología, y no será la primera ni última vez que hablemos de él. Esta ha sido la mejor manera en la que pude sintetizar y explicar su teoría. Esto, para mí, no es más que un hasta pronto para su teoría. Nos vemos en los próximos videos y espero que les haya gustado. Bye.